comentar. Bueno, muchas gracias. Como siempre, encantada de participar en esta actividad que me consta genera un gran esfuerzo a todas las personas que participan, pero como siempre queda luego la satisfacción de que los asistentes se encuentran a gusto y con mucho interés en participar en estos eventos. Bien, acabamos de escuchar una presentación muy importante porque estamos refiriéndonos a tratamientos que ya son de uso a través de un ensayo clínico. Es la única manera que tenemos de avanzar en conseguir nuevas terapias y nuevos enfoques estratégicos para manejar pacientes. Y estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes. Eso supone todavía un esfuerzo mayor porque el promotor sabe que ese esfuerzo luego va a ser útil para pocas personas, pero esas personas no se lo merecen igual que aquellas otras que tienen unas enfermedades que son más frecuentes y luego van a tener un mayor beneficio económico cuando el fármaco se comercialice. En este sentido, vamos a hablar de un tema que es la terapia génica en enfermedades hematológicas lisosomales, y esto es algo que está ya hecho una realidad, pero estamos hablando de una etapa en la cual la mayoría de estos tratamientos están todavía en la fase experimental de ensayo clínico. Y si recordáis esta mañana cuando ha nombrado la doctora Calasanz la gran cantidad de alteraciones genéticas con las que nos podemos encontrar en distintas enfermedades, vamos a comentar lo que es la terapia génica y después cuáles son sus aplicaciones, tanto las más utilizadas en estos momentos como las que van a venir. Entonces, realmente, ¿qué es la terapia génica? Pues la terapia génica es una forma de tratar enfermedades en las que hay una alteración en la secuencia genética de nuestro ADN y mediante técnicas moleculares en las cuales manipulamos esa secuencia génica podemos corregir el defecto. Es decir, estamos yendo un paso más allá en el tratamiento de enfermedades que no tienen un tratamiento curativo porque queremos curarlas corrigiendo su carga genética. Un poco por centrar lo que es el ADN y el gen, está aquí reflejado en la imagen. El ADN es el material hereditario que lleva un código genético individual para cada uno de nosotros, y el gen es una parte pequeña de ese código genético que contiene toda la información para poder fabricar una proteína o una sustancia que nosotros necesitamos para que el funcionamiento de nuestro organismo sea correcto. Entonces, el objetivo pues, sería corregir ese defecto genético con el que se nace en enfermedades que son monogénicas hereditarias, pero también en este momento se está dando un paso más allá porque se están haciendo estrategias para modificar defectos genéticos adquiridos, y un ejemplo de esto serían enfermedades hematológicas como las que se han estado nombrando aquí, y también se está posibilitando añadir funciones nuevas a un grupo de células. De hecho, lo que quería recalcar aquí es la importancia que en estos momentos hay que darle al análisis genético, porque cantidad de entidades, no solamente hematológicas, sino extrahematológicas, tumores y otros procesos, tienen un identificador alterado que podemos corregir. Y en este punto diríamos que la indicación para este tipo de tratamiento es preferentemente en enfermedades genéticas hereditarias y en las cuales solamente hay un gen alterado, y un ejemplo de esto muy cercano es, pues, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, pero en hematología, la hemofilia, las talasemias, luego me referiré a ellas, en las cuales es un gen el que está alterado, diríamos, vamos a corregirlo y ya está. Pero hay otras muchas enfermedades, que hay un listado de ellas, pero después comentaremos alguna más. ¿Qué tipos de terapia génica existen? En estos momentos hay dos posibilidades. Una se llama terapia génica in vivo, y esa terapia génica in vivo significa que le administramos al paciente una
un gen corregido que necesita para que funcione un vehículo, lo que se llama un vector, y ese vector, luego lo ampliaré un poco, pero es un fragmento de un virus en el cual se le ha introducido la secuencia de aminoácidos correcta para que el gen sea el válido, el bueno. Entonces, esto se introduce directamente en el organismo y esa célula ya corregida va a buscar un órgano diana en el que va a actuar como si fuera una fábrica que va a producir las células y las proteínas corregidas. ¿Qué dificultades tiene? Por una parte, que es ese vector, ese vehículo que introducimos en el organismo, tiene que ser capaz de llegar al tejido diana, de reconocerlo. Si es el hígado, pues tiene que tener un tropismo especial para llegar a ese órgano, y luego que no podemos, una vez que nosotros hemos hecho ese procedimiento, no podemos distinguir si la célula corregida si la célula está corregida o no está corregida. Bueno, ahora lo explicaré un poquito mejor. Por otra parte, ¿no ha salido? No me ha avanzado. Así. La otra variante de terapia génica es la ex vivo. En este punto, el procedimiento es obtener las células del paciente, las células que las podemos estimular, y obtenerlas de sangre periférica. Para los que han recibido un autotrasplante es lo mismo que un autotrasplante. Estimulamos a la médula ósea para que produzca más células, las obtenemos, las cultivamos en el laboratorio. La técnica consiste en introducir en esas células el gen corregido, y ese gen, una vez que ya tenemos un número suficiente de células, pues se las volvemos a inyectar al paciente, pero ese paciente primero necesita que le hagamos una aplasia inducida, es como un autotrasplante. Entonces necesitamos eliminar todas las células de su médula ósea para que esas células nuevas y corregidas las podamos incluir. La ventaja es que en este punto sí que nosotros sabemos las células que estamos metiendo, el número de células a las cuales hemos hecho esa corrección, y sabemos que van a ir a anidar a la médula ósea. Eso como ventajas frente al otro procedimiento. El otro procedimiento que he nombrado antes, el in vivo, no requiere una aplasia, porque no vamos a utilizar las células de la médula ósea para ello. Entonces, en cuanto a los vectores, eso es un punto clave de este tipo de tratamiento, porque el vector, el vehículo que va a llevar el gen corregido, tiene que tener una serie de características que nos permitan introducirlo en el organismo. Y el virus es un buen candidato para ser utilizado, porque tiene la incorporación del material genético, es un mecanismo común para este tipo de células. Entre los más utilizados pues son los retrovirus, los adenovirus y los virus adenoasociados. Los vectores retrovirales, bueno, pues pueden ser los más utilizados en estos momentos son los retrovirus y los lentivirus. En función del tamaño del material genético que hemos de introducir, están más indicados unos u otros, pero eso ya depende del diseño que cada uno tiene en la línea de esa terapia. Vamos a comentar un poquito de ellos. Pues, por ejemplo, los retrovirus, que son virus que tienen hoy por hoy todo el mundo ya sabe lo que es un virus. Hemos pasado por una etapa en la cual se han popularizado todos estos términos, y yo creo que son muy conocidos por la población en general. Entonces, el aspecto del virus ya ven cómo es, pues
que es similar para todos ellos, pero en su interior integran esta modificación del material genético que pueden llegar a tener esas células, pero esas células no son capaces de producir infecciones. Por eso hay que estar tranquilos, se llama terapia génica, hay un virus por medio, pero ese virus no infecta. Es una forma de aplicación que ya no es nueva. Hace más de 30 años que se han utilizado, y los primeros pacientes en los que se aplicó fueron aquellos pacientes que tenían una inmunodeficiencia especial, una deficiencia que se llama combinada severa, y eran esos niños que estaban dentro de una burbuja porque no tenían sus defensas adecuadas para protegerse de infecciones. Este tipo de virus se utilizan sobre todo para transducir células hepáticas, fibroblastos y células de la sangre. Tienen la limitación del tamaño del ADN, es decir, si ese gen que nosotros queremos meter ahí es demasiado grande, no nos sirve el procedimiento. Además, las células tienen que estar, cuando se hace el procedimiento, en división, para que puedan incorporar su ADN a su estructura. Y una de las cosas que he dicho antes, que no podemos distinguir las que lo incorporan de las que no lo incorporan, y entonces tenemos que partir desde un punto de vista un poco ciego. Los adenovirus, que son virus mucho más frecuentes, son los virus con los que adquirimos los catarros cada año, y tienen una seguridad biológica más alta porque se reproducen menos. Son los que se han utilizado para la obtención de vacunas y nunca han tenido nada que ver con generación de tumores. Los que hemos nombrado anteriormente, sí. Pueden infectar a un gran número de células, como las del sistema nervioso, las epiteliales, las pancreáticas, etc. Y no es imprescindible que ese virus esté en periodo de replicación, sino que puede estar no en división. El principal inconveniente que tienen, no hay nada perfecto, entonces esto también tiene su luz y su sombra, pues la sombra en este caso de los adenovirus es que producen una respuesta inmunológica más alterada, y entonces generan linfocitos T citotóxicos que, además de destruir esas células que ya están modificadas genéticamente, generan en el organismo una reacción inmune que tenemos que tratar, y a esos pacientes los tenemos que someter a una inmunosupresión. Y vamos a poner algunos ejemplos para que sea algo que veamos que es útil. Por ejemplo, en terapia génica utilizando células hematopoyéticas. Ya lo saben, porque todos los pacientes han pasado ya por el conocimiento de que toda nuestra sangre procede de una única célula madre hematopoyética que está dentro de la médula ósea y que esa es capaz de generar y regenerar todas nuestras células sanguíneas. Entonces, si transferimos el gen modificado mediante ese vector a esa célula madre, lógicamente todas las células que vayan a depender de esa célula única, pues van a tener una configuración normal. De esta forma podría ser utilizado para todo aquello que tenemos indicación de trasplante. Teóricamente, una terapia génica podría suplir a un trasplante de células hematopoyéticas. ¿En qué se está utilizando? ¿Cuáles son las enfermedades en las que ya existe una documentación? Pues, por ejemplo, la talasemia. La talasemia no es una enfermedad hematológica, no es una enfermedad maligna, pero hay aquí un defecto genético a nivel de la fabricación del gen con el cual se fabrica la hemoglobina, y falla una de las moléculas de la hemoglobina. Concretamente estamos hablando de beta-talasemia. Verán en el dibujo que hay unas imágenes en las cuales se pone una beta. Pues entonces a estos pacientes
heredado de forma autosómica recesiva, es decir, ambos defectos, medios defectos los tienen los progenitores y el hijo hereda el defecto de ambos progenitores y padece la enfermedad, por la cual fabrica una hemoglobina defectuosa. Esa hemoglobina defectuosa hace que los glóbulos rojos no sobrevivan los 21 días que tienen que sobrevivir, se rompen antes y producen en el paciente una anemia que requiere de transfusiones periódicas. El estudio que se ha hecho, esto es una publicación realizada en New England, perdón que no he puesto la referencia, lo he sacado de un artículo que está publicado recientemente, y todos estos pacientes, como ven, hay una línea de pacientes con su bolsita de sangre, todos están dependiendo de que cada 3 semanas, cada 2 semanas o cada mes le pongan una transfusión. Bueno, pues el procedimiento para esta terapia génica se ha realizado con un lentivirus. Al paciente se le hace una aféresis, se le extrae esas células madre circulantes para en el laboratorio hacerlas crecer, introducirles las células modificadas y volvérselo a infundir previo una aplasia mediante una quimioterapia. Este es un ensayo multicéntrico, fase 1-2, en pacientes talasémicos que eran transfusión dependientes, y en el seguimiento al año vemos en el dibujo de abajo que hay muchos pacientes que están en rosa que no requieren transfusión, algunos en azul que tampoco, y hay poquitos que sí que siguen teniendo necesidades transfusionales. Es decir, el procedimiento es bueno, pero no es perfecto. Por otra parte, si tenemos como posibles efectos adversos que considerar, pues tenemos los derivados de la quimioterapia, los derivados de que haya una alteración a nivel del hígado y que no se haya producido la suficiente carga de células modificadas para garantizar que en el tiempo esto perdure, porque uno de los problemas en los cuales la terapia génica podemos pensar que va a tener alguna dificultad es que el número de células que se replican no sea suficiente para que en el tiempo esto sea prolongado. La diapositiva es mala, pero me interesa que vean las gráficas de la parte izquierda, que en azul más claro están reflejadas el número de transfusiones que requieren esos pacientes que han sido sometidos a esa terapia después de, creo que son 5 o 3 años, pues el ritmo o la necesidad de transfusión se ha reducido muchísimo. Como efectos adversos, pues los hay, pero tampoco tienen una carga excesiva y diríamos que el procedimiento está resultando eficaz y seguro. Hay que tener en cuenta que de por sí la enfermedad, la beta-talasemia, produce ya unas alteraciones orgánicas derivadas de esas transfusiones repetidas, que los pacientes pueden tener hipogonadismo, hipotiroidismo, osteoporosis, es decir, que ya de por sí el paciente puede tener ya, simplemente por su enfermedad, ya unas alteraciones. Y vamos a ver otros ejemplos de otras entidades. Por ejemplo, una célula muy útil o muy fácil de transducir mediante adenovirus es las células hepáticas. La terapia génica puede ser aplicada a entidades como, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, la fenilcetonuria, en hematología a las hemofilias, y esto ya se ha hecho para corregir ese defecto de fabricación de unas proteínas que son indispensables para la circulación, para la coagulación. Las células musculares también pueden ser modificadas genéticamente y las estrategias en mioblastio, se pueden hacer esas estrategias en mioblastos ya cultivados mediante una previa biopsia para reimplantar las células en el paciente, y en este caso son adenovirus los que se utilizan. Células endoteliales también para estrategias in vitro e in vivo. El método es más sencillo y es mucho más fácil porque estamos hablando de células endoteliales que están en el aparato respiratorio y entonces lo podemos aplicar en forma de aerosol.
Células nerviosas, pues una de las principales enfermedades que en estos momentos tiene un protagonismo en enfermedades degenerativas, pero que tienen un componente genético, como puede ser la enfermedad de Parkinson, porque ya sabemos que los pacientes que tienen una alteración en el gen de la glucocerebrosidasa y otras lisosomales tienen una mayor predisposición a tener enfermedad de Parkinson. Bueno, pues una de las estrategias que se está ensayando también es este tipo de terapias para corregir el defecto. También en la enfermedad de Alzheimer, también en otro tipo de enfermedades, diabetes, etcétera. En las enfermedades lisosomales, bueno, hay una larga lista de 60 entidades, pero de las que en estos momentos disponen de tratamiento, sea enzimático sustitutivo, sea por inhibición de sustrato, son estas que están aquí refiriendo. Pero la apuesta es pensar si un paciente que tiene este tipo de enfermedad con la cual su tratamiento consiste en administrarle esa proteína defectuosa que él no puede fabricar de forma normal, administrarla periódicamente cada 2 semanas, pasar con un solo procedimiento mediante una terapia génica a obtener un nivel de actividad enzimática constante a lo largo del tiempo. Esa es la idea. Para ello, lo que he contado antes, someterse a ese procedimiento de autotrasplante con un acondicionamiento con quimioterapia. Esto ya se está haciendo, es decir, tenemos ya experiencia en que es posible hacerlo, que el procedimiento tiene sus inconvenientes, como he comentado antes, pero ya es un hecho. Y, por ejemplo, enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Pompe, son enfermedades lisosomales en las cuales existen estos ensayos clínicos, y también mediante el otro procedimiento de terapia génica in vivo, es decir, introducimos las células corregidas y esas células van al hígado, que actúa como una fábrica para hacer la fabricación de la enzima defectuosa. Conclusiones. La terapia génica es un procedimiento terapéutico en el que el gen funcional se inserta en la célula de un paciente para corregir ese defecto que causa la enfermedad. Por tanto, tendríamos una célula sana, y se está aplicando de forma experimental no solamente a estas enfermedades que he nombrado que tienen un defecto genético hereditario, sino también algunos otros tipos de cáncer, en el SIDA, y otras enfermedades como diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o artritis reumatoide. Las posibilidades no se limitan a estas enfermedades, y una vez que se compruebe su eficacia, probablemente entraremos en una dinámica de plantear terapia génica para casi todo. Si nos acordamos de los defectos genéticos que ha nombrado la doctora Calasanz esta mañana, pues en este punto estamos. Muchas gracias, y ahí tienen mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta. Ahora contesto las preguntas que surjan, y esto no se puede hacer sin un equipo que esté detrás trabajando multidisciplinar, y aquí presento a alguno de los miembros del equipo que trabajamos en ello. Muchas gracias. Sin palabras. Venga. ¿Ahora? Sí. Una muy rápida. ¿Este tipo de terapias entiendo que son absolutamente personalizadas o no? No me queda muy claro si para cada paciente hay que generar un virus ad hoc. No. ¿O es genérico? Es genérico. Es como si fuera una pastilla. Sí, bueno, se considera ya como un tratamiento, como un medicamento. Y entonces esto, luego habrá una charla de inmunoterapia con células CAR-T, es algo parecido, porque se fabrica en el caso de las CAR-T es personalizado, pero aquí no. O sea, bueno, sí es personalizado en cuanto a la enfermedad. Pues si tienes un defecto genético determinado... Bueno, hay varios virus que se aplican a varios No. Ese defecto se corrige con un virus, con el que sea, pero es para todos los que tienen ese defecto igual. Eso es, de acuerdo. Gracias, Pilar. Buenas tardes, doña Pilar. Soy Cecilia Carmen Romero, una paciente suya de hace ya unos años, y quisiera comentarle
La exposición que usted ha hecho es estupenda, muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien hablada. Yo quisiera saber por mi enfermedad, por mis 2 cánceres de sangre que tengo, porque leo muy poquito en las revistas médicas y oigo muy poquito en televisión y en todos los periódicos que me compro a nivel médico sobre la enfermedad de Waldenström y el linfoma. Me comentaron hace años de que en Estados Unidos yo tengo un familiar allí en la cual está padeciendo también esta enfermedad de Waldenström y salieron unos goteros que, bueno, no sé al final si dieron buen resultado, si dieron malo, si los retiraron, si se los siguen poniendo, si estas personas, dependerá también de lo que usted está diciendo de los genes, le pueden sentar bien, le puedan sentar mal. Yo quisiera saber si usted me puede indicar si esto se continúa estudiando o se ha quedado paralizado lo de Waldenström y el linfoma, porque usted no sabe lo mal que yo lo estoy pasando. Solamente le quería comentar eso. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Como me refiero a la exposición anterior, como usted sabe, los ensayos clínicos pueden ser que tener éxito o no seguir adelante. En este caso, los ensayos que se han estado haciendo en esa enfermedad que usted comenta, las terapias las terapias de ensayo han tenido buenos resultados con algunas moléculas que ya están comerciales y se pueden utilizar, y otras pues han llevado, como todo, otras no han llegado a buen puerto. En principio hay en estos momentos diversas opciones, también depende del tipo de enfermedad, de las características que tiene esa enfermedad. Como ya se ha comentado anteriormente, para entrar en un ensayo clínico se exigen toda una serie de condiciones no me sale ahora la palabra, bueno, perdón, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión han de ser correctos. ¿Tengo alguna opción a corto plazo o a largo plazo de que yo podría entrar que me hagan un estudio no particular? Yo si tengo que hablar, lo hago no. Si esto entra en la seguridad social o sobre lo público, no. No me importaría, pero es que la verdad estoy pasando muy mal. Bueno, los ensayos clínicos hay un listado a nivel a nivel general en el cual hay una lista. Es cuestión, en su caso, pues revisar los ensayos clínicos que hay abiertos, y si usted cumple criterios en alguno de ellos, pues realmente se le puede remitir al centro donde lo tenga abierto. No todos los centros, ni en España, ni en Europa, ni a nivel internacional, tienen los mismos ensayos ni las mismas posibilidades. Entonces, en función particular de cada uno de los casos, se puede dirigir. Pero los casos particulares los comentamos fuera, por favor. Esto en general, esto es una visión general. O sea que no, nadie más. ¿Quito esto? Bueno, déjalo. No sé si el siguiente... No sé quién es, Alejandro... Vale, eres tú. Alejandro nos va a leer un microrrelato